Hola, hoy tenemos un yogur vegano de coco con probióticos. Vamos a necesitar una cuchara de madera, vamos a usar leche de coco en lata, 400 mililitros, y además usamos probióticos veganos. En este caso, 1 gramo de probiótico más 10 gramos de azúcar glass o impalpable. Esta receta contiene probióticos, entonces los pueden encontrar, por ejemplo, en un herbolario, herboristería, también a veces se puede conseguir comprando online, ¿sí? El probiótico es lo que va a permitir que se fermente la leche de coco y por ende obtengamos el yogur. Los probióticos son microorganismos, ¿sí?, que se activan, y para que se activen bien necesitamos trabajar por eso siempre con cuchara de madera, de plástico o de silicona. Evitemos siempre el uso de cucharas de metal o lo que sea, por ejemplo, un bowl de metal, ¿sí? Entonces, como primer paso vamos a incorporar la leche de coco en lata en un bowl. Recordemos entonces que usamos utensilios de madera o plástico o silicona. Luego incorporamos el probiótico junto con el azúcar, que lo que va a permitir el azúcar es que esa activación sea muchísimo mejor. Usamos azúcar glass, pero también pueden usar, por ejemplo, azúcar de coco o también sirope de agave para que la receta se mantenga vegana. Primero entonces vamos a mezclar con la cuchara de madera. Luego vamos a continuar mezclando con un batidor. Este es un batidor de silicona. Entonces también con fuerza y con muchas ganas vamos a batir este yogur. Recuerden que la consistencia del yogur vegetal que hacemos en casa no va a ser la de un yogur súper firme, ¿sí?, como podemos encontrar, por ejemplo, en el supermercado con un yogur que está hecho a base de leche de vaca. Pero bueno, no se desanimen aunque la textura no sea súper firme. De todas maneras, es el resultado que se obtiene el de un yogur y es además delicioso. Bueno, luego de mezclar todo bien, colocaremos esta mezcla en los envases de vidrio que les aconsejamos que utilicen. Envases de vidrio que pueden ser esterilizados previamente con agua caliente. Si no tienen estos tipos de envases, bueno, pueden usar, por ejemplo, envases de plástico, ¿sí?, pero nunca utilicen envases de metal. Entonces, recomendamos colocarlo en pequeños envases. ¿Para qué? Para separar y tener, por ejemplo, la porción del desayuno lista, así para consumir. Entonces, vamos a, en este caso, rellenar cada uno de nuestros vasos de vidrio, ¿sí?, con la mezcla que hicimos con la leche de coco, probióticos y además azúcar. En esta receta usamos una yogurtera, ¿sí?, que es un electrodoméstico, pero también pueden ustedes, si no tienen una, usar simplemente el horno de sus casas, ¿sí? O sea que una vez que finalizan de rellenar cada envase, ¿sí?, van a colocarlo en el horno de sus casas, ¿sí?, y lo van a dejar ahí durante 24 horas. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese probiótico comience a activar, ¿sí?, comience a llevar adelante este proceso de fermentación, y es lo que necesitamos. Por eso necesitamos más o menos unas 24 horas, o sea, un día, ¿sí?, para que se lleve a cabo. Aquí, usando la yogurtera, lo hacemos en la mitad de tiempo, lo hacemos en 12 horas. La fermentación es fundamental para obtener el yogur, ¿sí? Muy bien, en esta yogurtera entonces lo dejamos así, simplemente es súper sencillo. Si tienen una la pueden usar, y si no, lo hacen la preparación y la colocan en el horno durante 24 horas. Una vez que terminamos con la etapa de fermentación, vamos a reservar en heladera o nevera durante unas 8 horas para que se enfríe el yogur, pero además también para que logre terminar de formar ese cuerpo que estamos buscando. Si aquí lo ven, este yogur está listo para consumir. Nos dura en la heladera o nevera unos 3 días y podemos agregar cualquier topping, por ejemplo, en este caso, cereales. Nos vemos en la próxima receta y muchas gracias por estar ahí. ¡Adiós!